Sería un buen momento para que nosotros también recordemos para qué escribió Hechos Lucas. ¿Para qué escribió Hechos Lucas? ¿Alguien se acuerda? Lo dejamos hace tanto tiempo, capítulo 1, pero es la razón por la que él escribió todo esto. Para que Teófilo supiera qué cosa. Pueden chusmear el capítulo 1, versículo ¿qué? 2. Ya hasta yo me olvidé. Sí, capítulo 1, versículo 1. Todas las cosas que Jesús comenzó a qué? A hacer y a enseñar. Bien, eso no se trata, son dos cosas distintas. Ah, por un lado hizo y por otro lado enseñó. No, Jesús hace y mientras hace está enseñando. No son dos cosas distintas, no son, a veces, bueno, yo no soy el mejor ejemplo, pero yo ahora estoy enseñando y quizás de las cosas que enseño no las hago. No sé cuántas veces les ha pasado tener que predicar o ministrar a alguien, no, tenés que orar más y uno a veces está orando poco. No, tenés que leerlo más la palabra y uno ni la lee. No, tenés que ir más a la iglesia y uno anda cuatro patas a la iglesia cuando puede. Entonces, a veces estamos enseñando, no lo estamos haciendo. Entonces, hay un filósofo cristiano que estableció que para él el capítulo 1, versículo 1 fue la marca para su vida. Él enseñaba y hacía. Y dice, yo no puedo permitirme enseñar y no hacer. Entonces, Lucas nos está escribiendo y ya capaz que a esta altura del libro nosotros nos vamos perdiendo en las cosas del libro, pero no tenemos que perder de vista que la intención de Lucas era que nosotros viéramos lo que Jesús le está enseñando y haciendo en la iglesia. O sea, cuando vienen las persecuciones, ¿ustedes creen que lo agarra por sorpresa Jesús? No, está permitiendo que eso ocurra y en eso que él permite está enseñando algo. Por eso, generalmente, nosotros leemos la Biblia esperando a ver qué me dice a mí, a ver qué me dice a mí, o qué es lo que yo tengo que hacer, qué encuentro, como si estuviéramos mirando el horóscopo, ¿no? Para los que miraban el horóscopo antes de ser creyentes. Y vemos la Biblia, a ver qué me dice, qué tengo para mí, pero en realidad la Biblia habla de Jesús y de lo que está haciendo y enseñando, haciendo y enseñando. Entonces ahora vamos a ver lo que Jesús ya hizo con la iglesia en Pentecostés, lo que Jesús hizo con la iglesia en Pentecostés con los judíos, lo que hizo y lo que enseñó esa vez. Y de lo que hizo y enseñó, nosotros tenemos que captar esa enseñanza y ahí sí aplicarla a nuestras vidas. Entonces ahora vamos a tener una enseñanza hoy en el capítulo 9 y 10 que Jesús hizo con nuestros hermanos allá en Palestina, en Damasco, por toda esa región. Entonces nosotros vamos a tener que ver lo que Jesús hizo y enseñó, y ahí nosotros ver esas verdades bíblicas y aplicarlas a nosotros hoy en día acá en Argentina, año 2024. Esa para mí es la forma más certera de poder leer las escrituras y que tengan sentido, ¿sí? Entonces, ustedes creen que las escrituras hablan de ustedes, les dice Jesús a los judíos, pero las escrituras hablan de mí. Entonces tenemos que ver a Jesús en todo esto. Y todavía estamos, hoy ya vamos a entrar en la letra D, en el ministerio de Pedro con otros
dentro del bosquejo que estamos viendo. Si vamos haciendo un repasito, vimos que hay un patrón en todo Hechos. Yo ya se los puse acá, esto ya lo hemos visto. No vamos a pasar rapidito, así vamos directamente a la lectura. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Los eventos sobrenaturales. Esto ya no, capítulo 8. Felipe predicó a Cristo, hizo señales y milagros. Muchos hombres creyeron y fueron bautizados. Fíjense, milagros y señales. ¿Qué son las señales? Les voy a decir algo re espiritual. Las señales, ¿qué hacen? Señalan. ¡Oh, qué inteligente que es Eduardo! Oh, ¿pero qué señalan? Apuntan a Jesús. ¿Sí? Un ciego ve, es un milagro, pero también es una señal. ¿Cuál es la señal? Que apunta a que Jesús todavía sana. Es un milagro, porque no veía y ahora ve, pero también ese milagro es una señal que señala al que sana, no a las personas que oraron por esa persona y eso. Entonces, hizo señales y milagros. Los apóstoles impusieron las manos sobre creyentes de Samaria y recibieron el Espíritu Santo. Samaria, los mayores enemigos de la región de los judíos, bueno, fueron los apóstoles a esta gente, pusieron las manos y el Espíritu Santo cayó en Samaria. O sea que tenemos el Pentecostés judío, ahora tenemos el Pentecostés samaritano, por llamarlo de una manera, y hoy vamos a ver el Pentecostés gentil. O sea que el Espíritu Santo cayó sobre judíos, samaritanos y gentiles. De hecho, cayó sobre un eunuco, que no entraba, pobrecito, negro, capado o castrado, no podía entrar al templo, no podía glorificar a Dios, no tenía entrada ni al cielo para los judíos. Sin embargo, el Espíritu Santo cayó sobre él también. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo está cayendo sobre toda carne. La persecución ya comenzó. Una vez más, no podemos pensar que las persecuciones que ocurren en Hechos lo toman por sorpresa a Jesús. O las personas que persiguen a la iglesia tienen más poder que Jesús. Es una locura pensar eso, ¿verdad? Es una locura pensar que las cosas que nos pasan a nosotros podrían estar por encima de Jesús. Que Jesús no sabe lo que nos está pasando. Ay, nos pasó esto y a Jesús se le escapó la tortuga. No. Jesús está en control, Dios sigue estando en control, y las persecuciones que vemos acá son parte del plan de Dios. No puede ser de otra manera. Entonces vemos las persecuciones de los líderes judíos no creyentes, los saduceos. ¿Qué característica tenían los saduceos? A ver, examen de... ¿En qué creían los saduceos? ¿O en qué no creían? No creían en lo sobrenatural, en la resurrección. Exacto, nada de lo sobrenatural, ni resurrección, ni ángeles, ni sanidades. ¿Y quiénes eran los saduceos? ¿Qué puestos tomaban? ¿Puestos políticos? Políticos, pero hay un puesto principal que tomaban los saduceos. ¿Eran sacerdotes? No. Sí, pero te falta una palabra antes. Sacerdote. Sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes eran saduceos. Entonces teníamos al líder del judaísmo, al líder de la iglesia de ese momento, que no cree en resurrección, no cree en milagros. Una locura, ¿no? Una locura. Pero bueno, son los que se opusieron más a Jesús. No hay registros en la Biblia de que algún saduceo se haya convertido.
Sí tenemos registro de fariseos que se hayan, en el caso de el más conocido es Pablo. Pero saduceos no tenemos ningún caso. Así que imagínense los religiosos que eran, pero bueno, dentro de lo celoso que eran los fariseos, también venían al Señor. Entonces, la persecución, acuérdense, es parte del plan de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está queriendo Dios enseñarme con esto? Ahí es donde nosotros traemos algo que está pasando en la Biblia y lo traemos, lo traspolamos a nuestras vidas. ¿Y por qué me está pasando todo esto que me está pasando? Entonces, lo más fácil es decir, tengo que orar más, tengo que dar más, tengo que leer más, como si... Pero a veces no pasa por eso. A veces pasa porque Dios quiere sacar algo de nuestro carácter y vienen aflicciones para que nosotros aprendamos a hacer algo. Entonces, si alguno de nosotros pide por paciencia, Dios no nos da paciencia, nos da pruebas para que la paciencia aflore. Exacto. A decir, ay Dios, dame más amor. Bueno, ahí te trae un cuñado, una suegra, un hermano un poco complicado, y dice, bueno, acá lo tenés. A ver si esto tiene que generar amor, ¿no? Y sí, bueno, pero por otro lado nosotros decimos, ay Dios, este hermano, ay Dios, esta mujer, bueno, ¿no querías amor? Yo quiero servirte más, Dios. Bueno, hay veces que vienen personas difíciles de ser servidas. Y nosotros queremos servir, no, queremos servirles a los mejores, que venga. Y no, viene lo peor de lo peor de lo peor. Como Jesús, a Jesús le tocaron 12, que Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar a ustedes? Pero ese es el terreno Nuestro donde vos pastor tenés... dice lo mismo. ¿Cómo? Nuestro pastor dice lo mismo. Claro, todos decimos lo mismo. Todos decimos lo mismo. ¿Y hasta cuándo voy a renegar con estos estudiantes yo? ¿Hasta cuándo? O hasta cuando se termine hecho. Y ustedes dirán lo mismo de otra gente. Porque a veces pensamos, bueno, yo estaría mejor si viniera fulano, mira si se congregara este, si este otro. No, vos tenés que generar, por eso tenemos que levantar un poco la mirada, no arrastrarnos con las víboras, como decía un gran predicador, sino levantar vuelo con las águilas sin mirar todo desde arriba. Esto que me está pasando es porque Dios lo está permitiendo, y si Dios lo está permitiendo es por algo. Mi pregunta tiene que ser, ¿por qué? ¿O qué es lo que quiere generar Dios en mí? Y así vamos a madurar. Miren, yo he conocido líderes con mucho título, pero como niños, haciendo berrinches. Que no me invitó, que no me miró, que no me saludó. Pues sí, basta, viejo, ¿estamos en el reino de Dios o qué cazzo es esto? Tenemos que volar un poco más, levantarla, mira, no me miró, bueno, gloria a Dios, no me invitó, mejor, un regalo menos, no, gloria a Dios, que esto, que lo otro, que aquello. Levantemos la mirada, hermanos queridos, no estemos con el chiquitaje de lo que pasa alrededor, miremos a Jesús, no saquemos los ojos de Jesús y qué sé yo. Estamos en un país que no nos ayuda mucho con los políticos que tenemos, que es todo un desastre, pero intentemos nosotros hacer la diferencia, que somos la iglesia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ahora, si lo nuestro es lo mismo que el mundo, ya estamos al horno con papa porque no le podemos ofrecer a la gente nada distinto. Pero yo creo que sí le podemos ofrecer algo distinto, algo superador, algo que va al corazón, un ambiente en donde no se juzga a la gente, un ambiente en donde no aparecen los chismes, un ambiente en donde nos ayudamos unos a otros, un ambiente... ¿No les parece? Y bueno, y eso lo tenemos que crear nosotros. El principio del evangelismo es así.
Dios usa las circunstancias para extender su reino. Dios usa las circunstancias para extender su reino. A veces las circunstancias no se dan como nosotros queremos. A veces el evangelismo no va a ser, ay, le voy a hablar a esta y todo va a ser igual. No, en ciertas circunstancias vamos a poder meter un bocado de Jesucristo. Y quizás las circunstancias no sean las mismas. Quizás las circunstancias sean una cama de un hospital y un compañero que esté al lado tuyo. Es decir, quizás sea buscando trabajo, quizás sea en el café, quizás sea en un momento de enojo, en un colectivo, quizás las circunstancias, Dios las utiliza para extender su reino. Y nosotros tenemos que estar alertas. Si nosotros estamos perdidos en otras cosas, se nos van a pasar oportunidades. Cada creyente es un testigo de Cristo, no es un juez. La iglesia en algunos momentos se comporta como jueces. Este puede entrar, este no, este sí, este no. ¿Quién te dio a vos la potestad de ser juez? ¿Quién sos? ¿Quién te puso en la puerta del reino para que vos valides los tickets de los que van a entrar o no? No, vos sos testigo de Cristo y nada más. Y si Dios quiere meter a un eunuco al reino de los cielos, bienvenido sea. Si Dios quiere meter un fariseo que mataba a la iglesia, y bueno, bancátela, es el reino de Dios y vos sos solo un súbdito como yo de ese reino. Cada creyente es un testigo, la palabra es una semilla. No siempre la semilla da fruto con nosotros. A veces nosotros damos la semilla y el fruto lo da en otro lado, en otra persona, en otro lugar. Quizás nosotros le hablamos de Cristo a alguien y no va a venir a nuestra iglesia esa persona. Pero, ¿quién te dice? Alguien más adelante confirma esa palabra, ahí sí cree y se congrega en otro lado. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra sigue siendo una semilla. Quizás te va a tocar a vos recoger una semilla que otro plantó. Y bueno, gloria a Dios por eso también. Nosotros tenemos que esparcir la semilla, nada más. Los creyentes evangelizaron primero en Jerusalén, entre las personas de su propia cultura. El evangelio es para todo el mundo, todo el mundo. Dios se preocupa por una multitud, como pasó en Pentecostés, o se preocupan por una sola persona, como pasó con el eunuco. Todos son importantes y todos tienen, por ejemplo, vemos grandes personas, los vemos a... Hoy me dieron una lista, me pasaron una lista por una red social, no me acuerdo cuál. Me pasaron una lista de personas a ver si las conocía. No conocía a ninguno. Digo, no conozco a nadie de estos. Nombres raros. Y después me pasaron otra lista. Y cada una de esas personas había sido la persona que llevó a Cristo. Uno llevó a Cristo a Billy Graham. El otro, claro, pero el que llevó a Cristo a Billy Graham es un desconocido para todos nosotros. El que llevó a Cristo a Lutero, no lo conocemos. Es un 4 de copas para nosotros. Pero imagínate, entonces no sabemos dónde está cayendo esa semilla. Quizás evangelizaste al próximo evangelista a las multitudes en Argentina. No lo sabes. No lo sabemos. Entonces, estemos abiertos a los milagros para evangelizar. Oremos por la gente. Oremos por la gente. Oremos por los perros, por los gatos, por los loros, por todo lo que... Oremos por la enfermedad. No hay enfermedad imposible. Ustedes oren. Dios es el que se encarga de sanar. No son ustedes. Entonces, Dios recompensa a los que los buscan y es necesario que los nuevos creyentes sean bautizados en agua y en espíritu. Buscamos eso y Dios los guía en la plenitud del espíritu para predicar en él. Y tenemos que lograr el ambiente. Jesús es una persona, es un lugar también. Jesucristo es un lugar, es un cuerpo en el que estamos todos, somos parte de todo de ese cuerpo. Tenemos que lograr que ese cuerpo sea un cuerpo ágil, un cuerpo, no un cuerpo enfermo, sino un cuerpo en donde todos tengamos deseos de estar.
¿Qué tres ingredientes tiene el reino de Dios? ¿Alguien me puede decir los tres ingredientes del reino de Dios? No, porque lo repetí mucho ya, pero... El reino de Dios es justicia, paz y gozo. No sé si alguien puede... que lo googlee, no me acuerdo qué pasaje es. No tenía planeado hablar de esto, pero acuérdense, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. No hay reino si no hay rey. Romanos 14:17. Listo, ahí ya lo tienen. Romanos 14:17. Gracias, Mari. Justicia, paz y gozo. Entonces, ¿cómo sé yo que en mi vida estoy sirviendo al rey? Bueno, porque en mi vida tiene que haber justicia, paz y gozo. ¿Cómo sé que mi matrimonio está dentro del reino de Dios? Bueno, porque en mi matrimonio tiene que haber justicia, paz y gozo. ¿Cómo sé que en mi familia está el rey y el reino? Porque en mi familia tiene que haber justicia, paz y gozo. ¿Cómo sé que en la iglesia estamos en la dirección correcta? Porque tiene que haber justicia, paz y gozo. Ahora, supongamos que alguna de estas tres cosas faltan. Justicia, o paz, o gozo. Entonces a mí me ha tocado ministrar matrimonios. Dicen, no, y vienen repeleados, ¿no? Bueno, ya el rey dejó de estar ahí, ya no hay paz y no hay gozo. Entonces lo que hay que invitar es otra vez al rey. Lo que hay es una deficiencia de Jesús. Hay una cantidad de yo, mí, porque me hizo, me hizo, porque me habló, porque no me habló, porque yo, mí. Bueno, digo, los dejo que hablen y digo, bueno, vamos a invitar a Jesús a que entre otra vez. Porque el único que puede traer justicia, paz y gozo es Jesús. No es tan difícil, lo entendían pescadores, hermanos. No hay que ir a Harvard para entender el cristianismo. No es ciencia de cohetes. Es simple. Nosotros lo complicamos a veces. Entonces, cuando te sientas en algún momento donde no tenés alguno de esos tres ingredientes, es porque hay una deficiencia de Jesús. Y estás tan cerca de una oración para conseguirlo y arreglar las cosas y que el reino de Dios otra vez se instale. Bien, entonces, vamos a entrar hoy en el capítulo 9, que tenemos la conversión del que, en mi opinión, es el creyente más grande que ha vivido sobre la tierra, y estamos hablando de Saulo, de Pablo. ¿Sí? Entonces, capítulo 9. El bosquejo que vamos a ver es un poco así. ¿Sí? Pablo conspira contra los discípulos en Damasco. Pablo ve una visión, queda ciego, ayuna. Ananías, que no resucitó, no es Ananías y Zafira, el marido de Zafira, este no resucitó, este es otro Ananías. Sí, es otro, no se asusten. Resucitó Ananías, no, este es otro. Y Cristo predice la misión de Pablo, o sea, cuál iba a ser el ministerio de Pablo. Ananías informa la visión que Jesús le da acerca de Pablo. La vista de Pablo es restaurada y ahora sí tiene ganas de comer, se le abre el apetito y Pablo empieza a predicar en Damasco y hay ya un complot de los judíos para matarlo. Los judíos no pierden el tiempo. Donde te pueden matar, esos están ahí. Entonces, Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2 dice así. Habíamos dejado, vamos a leer, tenemos que leer el contexto. Alguien que me lea Hechos 7:58 y hoy Hechos 8:1 y 2, para darle contexto a esto. Hechos 7:58, que es lo
lo anterior. 7:58. Dice, Sí. y echándole fuera de la ciudad, le despreciaron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bien. Entonces tenemos a un joven. Esta es la primera imagen de Saulo. Ahora la segunda imagen está en el capítulo 8, 1 y 2. Que dice, si alguien la tiene. Sí, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando en casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Bien. Entonces ahí ya tenemos el contexto. Las dos veces que aparece Saulo y acá en el 9:1 aparece otra vez este personaje y nos muestra cuál era la motivación. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, cuando habla de respirar, es ese enojo, ese enfurecimiento. Saulo, que dijimos que era fariseo, la palabra Saulo viene de Saúl. Saúl, el que perseguía a David. Saúl, el rey en la carne. Ustedes siempre que vean a Saúl, David, Saúl es la carne, David es el espíritu. Y no se pueden llevar bien la carne y el espíritu. Siempre hay guerra entre esos dos. Ahora tenemos un representante de Saúl, que se llama Saulo, mismo nombre, misma tribu, Benjamín. Y acá es fariseo. Bueno, este fariseo va al sumo sacerdote. Se cree que ese sumo sacerdote era Caifás, el mismo que enjuició a Jesús. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ahora, no sé a cuántos de ustedes les gustará la geografía, pero Damasco es otro país. Vieron que a veces las ciudades tienen tantas ciudades que nosotros no sabemos que están todas por ahí, son del conurbano de Jerusalén, pero no, Damasco no es del conurbano de Jerusalén, Damasco es otro país, es Siria. Entonces, ¿cómo va a pedir cartas para otro país para entrar en una sinagoga y tomar a gente? Bueno, acuérdense que estos sumos sacerdotes eran todos políticos. Entonces, podían entrar en otro país y podían como secuestrar a alguien que estuviera en una sinagoga. Una cosa de locos, el poder que tenían estos tipos. Entonces le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, fíjense, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí la palabra camino lo tienen en minúscula o en mayúscula en su Biblia. En mayúscula. En Mayúscula. mayúscula. Porque la palabra cristianos no aparece en la Biblia. O mejor dicho, cristianismo no aparece en la Biblia. Eran conocidos como el camino, los del camino. Yo por eso ustedes me van a ver que yo no voy a nombrar mucho cristianismo o cristianos. Yo voy a decir creyentes siempre, porque me parece que es la palabra más bíblica que hay para denominar. Cristiano también a veces se denomina a un católico o se le denomina a un testigo de Jehová porque creen en Cristo y decimos, también es cristiano. También es cristiano qué sé yo, los adventistas del séptimo día. Y yo no estoy ahí, ese no es el Cristo que yo sigo. Entonces a mí no me representa el cristianismo, pero sí un creyente en Cristo. ¿Se entiende? Es un poco finito, pero es porque soy medio enfermo de las palabras. Cristianismo no aparece en la Biblia en ningún momento, pero sí el camino. Y el camino tiene... ¿por qué se le llama el camino? No lo sabemos. ¿En qué momento se le empezó a llamar camino? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el camino para todos nosotros tiene unas implicaciones distintas.
¿no? Podemos intuir que camino se le dice porque Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy una doctrina. No dijo, yo soy una iglesia. No dijo, yo soy una institución. Yo soy el camino. Entonces, a los que seguían a Jesús, se los conocía como los del camino, los que seguían a Jesús. ¿El camino qué hace? El camino te conecta con lugares. Y Jesús es el único conector al Padre. No hay otro, no podemos ir al Padre. No hay otro en el que nosotros podamos llegar al Padre. Por eso es el camino. No es un camino. Es el camino. Y cuando vos decís, este es el camino, lo que está diciendo es que cualquier otro camino no es el camino. Entonces no es un camino, es el camino. ¿Sí? Es el único que podemos acceder a Dios. Es el único. No, el camino tiene que ver con no una forma de pensar, con un grupo de reglas, sino con un estilo de vida. Los que van por el camino tienen un estilo de vida que la gente ve mientras están caminando. Por eso ustedes van a ver que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento y los Salmos, hablan de caminar en el Señor. Caminar, ¿y eso qué es caminar en el Señor? Bueno, es vivir, pero no es estar sentado en una iglesia o estar sentado en un banco, es caminar en el Señor. Es vivir, es tener relaciones con personas en el Señor, es trabajar en el Señor, es tener familias en el Señor, es tener ministerios en el Señor, caminar con el Señor, y vamos por el camino todos juntos. Entonces, por eso se lo llamaban el camino. Y entonces, no sé, piénsenlo, el camino nos define mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces dice, hombres y mujeres de este camino, y los trajese presos a Jerusalén. Entonces, el versículo 3, mas yendo por el camino, esto es interesante, es un trabalengua lo que les voy a decir. Pablo perseguía a los del camino, pero en el camino a Damasco encontró a quien es el camino. Y después fue parte del camino. Un trabalengua, pero bueno, el que lo entendió, lo entendió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de Jerusalén a Damasco hay 250 kilómetros. No sabemos si iba a caballo o iba a pie. No nos dice acá. Acá dice que cayó. Algunos dicen que cayó del caballo. Otros dicen que cayó al piso y iba caminando. Acá no dice que iba a caballo, en ningún lado. Entonces, si lo hizo tomándose el 2, lo hizo a patita, una semana de Jerusalén a Damasco. Una semanita. Si lo hizo a caballo, un poco menos. Pero el Señor lo dejó llegar cerca de Damasco y ahí, repentinamente, yo quiero que ustedes presten atención a todo esto porque no tiene implicaciones que son tremendas. Lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? Estoy poniendo, acá sí tengo el versículo 3. Resplandor del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús. Fíjense qué importante que es cómo cuando vos te presentás, decís quién sos. Y acá no dice soy el Cristo, acá no dice no soy Dios, dice soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? No,
Estaban persiguiendo a los del camino. Pero Jesús es el camino. Y los que están en el camino son uno con Jesús. Entonces dice, a quien tú persigues, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí. Corta la bocha, ¿no? Jesús no andaba, uy, disculpa, que te tengo que poner ciego. Y no. Dale, levántate, entra en la ciudad y ahí yo te voy a decir qué tenés que hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Oyeron, fíjense, oyeron la voz, pero no vieron. Los hombres que iban con él se detuvieron, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, acuérdense que el que está escribiendo esto es un doctor, un médico. Sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo de la mano, o por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bien, vamos a parar un poquito ahí la pelota. No comió ni bebió. Se le cayó toda la estantería. Se le vino, como a todos nosotros, cuando Jesús tuvimos un encuentro con Jesús, se nos vino todo abajo. Creencias, todo se nos vino abajo. Bueno, lo mismo le pasó a Pablo. ¿Quién le estará contando a Lucas este evento? Porque Lucas no estuvo ahí. ¿Quién crees que... ¿De dónde sacó Pablo. esta información? Pablo mismo, ¿no? Pablo mismo le habrá contado, sí, no sabés, iba caminando y de repente vino claro, ¿y qué te pasó? Y me quedé ciego. Y después nos va a decir que cuando Ananías ora por él se le caen unas escamas. Eso es muy de un médico. El término que usa para las escamas es algo médico, ¿no? ¿Y saben qué? Las escamas que cayeron, probablemente el iris se le haya... cuando ustedes ponen algo a freír, que se endurece, se le fritó el iris de la luz de Jesús, de la gloria de Jesús. Por eso cuando alguien dice, vas en una iglesia y dice, ¿cuántos sienten la gloria de Jesús? Ah, yo, dale, loco, ¿en serio me estás diciendo? Las veces que aparece la gloria de Jesús pasan estas cosas. Lo que estás sintiendo es algo emocional, lo cual está buenísimo, pero ojo, la gloria de Jesús, cuando apareció, y son contadas las veces, apareció con Isaías, apareció con Ezequiel, apareció con Juan en el Apocalipsis, aparece con Pablo acá. ¿Ustedes se dan cuenta de las cosas que pasan? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos nosotros, porque no se compara con esto. Hoy están en la clase con Eduardo, ¿y cuántos hermanos hoy en la clase, cuántos sienten la gloria de Dios? Y ustedes van a decir, bueno, Eduardo, está buena la clase, pero lo de la gloria le estás poniendo demasiada salsa a los fideos. Ahí. Está buena la clase, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Pongamos las cosas en con su adjetivo como tiene que ir. Tenía un amigo o un discípulo, por decirlo de alguna manera, que era muy, muy adjetivador. Él decía, no, lo que me está pasando es increíble. No hay nada, ¿viste? Y él era lo peor que le estaba pasando. Yo le digo, pero pará. No uses esos adjetivos, porque entonces compará lo que le estaba pasando a Pablo con lo que te pasa a vos. ¿Se compara? No. Entonces bajale el adjetivo un poquito. No es lo peor. Te está pasando algo malo, pero bajale un poco los decibeles. Y lo mismo pasa con la gloria, ¿no? La gloria del Señor la recibió después de su ascensión en la glorificación. Yo me imagino, y esto es título personal, que si Jesús hubiera tenido la gloria que tiene ahora,
en la tierra, los discípulos no lo hubieran podido soportar. Los seres humanos no hubieran podido soportar lo que le pasó a Pablo. Entonces, este es el momento en donde, ¿ustedes creen que alguna vez se podrá olvidar Pablo de este momento? Esto quedó marcado a fuego. Este sí quedó marcado a fuego. Pero ustedes que son lectores de la Biblia, van a leer muchas veces a Pablo y él va a hablar de Jesús. Porque Jesús se le presentó a él y le dijo, yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Entonces toda la vida Jesús va a ser el norte de Pablo, porque se le presentó experimentalmente. Era una experiencia que tuvo. No le contaron quién era este Jesús, lo vivió. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les haya llamado la atención o que quizás no estén de acuerdo conmigo? Ah, importante. ¿Se dieron cuenta que no leí una parte y que está en sus Biblias? Nadie me dijo nada. Esa parte, profe, que dice el versículo 5, él Ujú. dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Puede ser esa. Exactamente, exactamente. Por eso, exactamente esa. En los manuscritos más antiguos no está eso. Por eso en esta versión, en la Biblia de las Américas, no está esa parte. Pero, cuando Pablo cuenta su conversión en Hechos, yo les pasé ahora el grupo de WhatsApp, las 3 veces que Pablo habla de su conversión. Esta es una, después hay 2 más. En las otras 2 habla de eso. Habla de dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, acá no está, pero tranquilamente podría estar porque sucedió. Pablo después dice que pasó. En este registro no está, pero tranquilamente está. En la Reina Valera está, en la Nueva Versión Internacional está. Pero bueno, nosotros que estamos estudiando les tengo que decir, porque no le va a faltar a alguno que les diga, no, esa parte no está en la Biblia. No, no está acá, pero después está en otros pasajes donde Pablo da otros detalles de esta conversión. ¿No les pasa a ustedes cuando ustedes están dando su testimonio? ¿Lo dan exactamente siempre igual? ¿O dejan alguna partecita que por ahí en ese momento no se acordaron y después dan en otro lado, dan el testimonio y dan esa... Es totalmente normal eso. Entonces, vamos a pensar esto. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Porque me parece muy interesante eso. ¿Alguien investigó? ¿Alguien sabe qué es dar coces Yo contra el... leí y dice que coces son patadas y Exactamente, que el aguijón es una herramienta que se usaba en el arado con los bueyes, exacto, algo así, puede ser. exacto. Es exactamente eso. Ahora, para entenderlo nosotros en nuestros días, yo soy medio de campo, yo soy de pueblo, no de campo, pero estábamos rodeados de campo. Pero no se usa el aguijón en el campo para los animales, ahora se usa la picana, ¿no? Una picana que lleva un coso así largo con 4 baterías grandes que larga corriente. Entonces el animal no se mueve y le pones picama y el animal mueve. Es una electricidad, no es una patada muy grande, pero el animal mueve. ¿Qué otro instrumento hay para que el animal se mueva y que se parezca al aguijón? Las espuelas. ¿Vieron los vaqueros o los gauchos que usan espuelas? Le dan con el taco así al caballo y el caballo mueve. Bueno, parecido a eso. Esto es un refrán que se usaba en esa época. No es un invento de Jesús, es un refrán. ¿Quién es el aguijón acá? ¿Es Pablo o es Jesús? Jesús.
En Jesús. Y el que estaba dando patadas era Pablo. Entonces, dar patadas contra el aguijón solo lo que hace es lastimarte. Probablemente, y esto es solamente probablemente, el corazón de Pablo ya estaba listo para acercarte a Jesús con el sermón de Esteban. Él escuchó todo el sermón de Esteban. Pero en vez de aflojarse, se endureció y empezó a dar patadas contra el aguijón. Y lo único que estaba haciendo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, porque a mí me hablaron de Cristo muchos años antes de yo convertirme, y entonces estuve dando patadas contra el aguijón. Y lo único que hice en esos años fue lastimarme yo. Pero Cristo no se lastima. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver que después el aguijón en la carne de Pablo, y van a escuchar, es esto, que es lo otro. El aguijón en la carne, el aguijón siempre son personas, no son enfermedades. El aguijón son personas. Y si ustedes quieren, un día lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Los enemigos de Israel eran aguijón para Israel. Creo que son 4 veces lo que aparece la palabra aguijón como enemigos. Entonces, si en la Biblia cada vez que aparece aguijón es una persona, ¿por qué cuando yo leo aguijón voy a interpretar que es una enfermedad? No tiene sentido. Acá la persona que representa el aguijón es Jesús. ¿Se entendió? Entonces, Pablo estaba dando patadas contra Jesús. Este aguijón. Después Dios le va a dar un aguijón en la carne, que va a ser otra persona, y que supuestamente es un judío, que lo persigue en las distintas iglesias, en donde él predica y este judío viene atrás de él hablando de la gente que se convierta en el judaísmo, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar. Ese aguijón en la carne es una persona. Porque en la Biblia constantemente el aguijón en la carne son personas. ¿Pablo tenía una enfermedad en los ojos? Sí, más adelante la tiene. Algunos dicen que después de esto que pasó con Jesús, él no se pudo recuperar de lo que le pasó en los ojos. Era algo estético y también era algo biológico, ¿no? Pero yo no creo que Jesús lo haya dejado a mitad de camino con los ojos. Yo creo que hubo una sanidad completa. Y que después, con el paso del tiempo, como nos pasa a todos, yo nunca usé anteojos hasta que empecé a quedarme chicato. Pero eso vino con los años. Entonces yo creo que es eso. Y tenía algo en los ojos, porque cuando él les dice, ustedes no se asombraron cuando me vieron. O sea, había algo en los ojos de Pablo que causaba cierta impresión. ¿Y qué más me quedó decir? A ver. Bueno, todavía es Saulo, ¿no? Jesús usa el nombre Saulo, que es Saúl, que significa el que es pedido, ¿no? Un niño que es pedido, una cosa así, el que es pedido. Y pasa después a ser Pablo. O sea, el destructor pasa a ser un constructor de puentes. Entonces, el nombre tiene mucho que ver y después no lo vamos a conocer de otra manera que no sea como Pablo. Ya después de Chipre no aparece el nombre de Saulo. Lo otro interesante es que Jesús le habla en arameo y acá, o sea, en hebreo, no le habla en griego. Y esto quedará para toda la vida de Pablo. Bien. Creo que me tomé mucho tiempo con esto. No sé si vamos a llegar al capítulo 10 hoy. Nos tomamos un descansito, ustedes se los merecen. Ya están. Menos algunos que entraron tarde, a los otros les doy.
A los que entraron tarde se van a quedar conectados. Penitencia. Eduardo. Mentira, mentira. Nos tomamos 5 minutos, 10 minutos y volvemos. Acá estoy. Ah, mirá, saltó la que entró tarde. No encontraba el viento justo para conectarme. Ya estaríamos con el recreo, ¿no? Bastante largo. Y vos sí, te tomaste 1 hora y 10 minutos. Estoy en depresión. Después de anoche he quedado. Son un desastre ustedes, son un desastre. Pero no tienen que ganar, no ganan. Tuvieron suerte ellos. Vamos a ver hoy, vamos a ver hoy. Hoy se termina la clase a las 9:30, así que ya les aviso. Sí, eso pensaba. Ay, ay, ay. Bueno, volvemos. Ya no les queda otra. Pa, 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 pa. Vamos a leer entonces ahora. Si no, me voy a quedar explicando cosas que... Entonces Saulo se levantó, versículo 8. Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Capítulo 9, versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sí? No voy a poner PowerPoint ahora, vamos a ir directamente con la lectura para poder avanzar un poco. Acuérdense, 3 días es característico en la Biblia de 3 días. 3 días Jonás, 3 días Jesús, 3 días de fiesta Esther, 3 días José recibiendo sueños. O sea, es característico en los 3 días esos de intensa, si se quiere decir, muerte. En este caso es una muerte carnal. Acuérdense, Saúl, Jesús, David. Otra vez Saúl persiguiendo a David. En este caso, el heredero de David, que es el Señor y la iglesia. Bien. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: dime aquí, Señor. Qué linda esa relación. Yo digo: Señor, llámame así de vez en cuando. No para ir a visitar a Saulo, porque... Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Ah, mira, estuve revisando, no sé si ustedes la tienen, pero se los voy a mostrar. Hay una foto de los 1900, sacada en el 1900, de la calle Derecha. Miren cómo se ve. No, tampoco es gran cosa, pero ¿alcanzan a ver ahí la callecita derecha? Si ustedes van a Damasco hoy, no sé si tienen algún colectivo que los deje cerca, pueden ir a Damasco y hay una parte ahora de la calle derecha, pero más o menos se veía así, en los 1900. Está pintoresca, la gente a caballo, no hay... Es la foto más antigua que hay de la calle. Acá, bueno, sigamos. Dato de color. Calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, mirá los nombres, ¿no? Ananías, otra vez Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿El Señor necesitaba mandar a alguien para que Saulo recobrara la vista? No. ¿Por qué hace estas cosas?
¿Por qué lo pone en una situación tan incómoda al pobre Ananías tener que ir a orar casi por Maduro, no sé, por Putin, por, no sé, viste, peor que eso? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre. Básicamente le dijo, Señor, ¿estás seguro que sos vos? Y si voy, quizás es una trampa, me va a agarrar. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, corta la bocha, el Señor no, ve, anda. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Acuérdense, este es el propósito de Jesús para Pablo. Lo vamos a ver en todas las epístolas. Llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Hay un tono de venganza del Señor? No puede ser. No puede ser que Dios esté vengando de Pablo por todo lo que hizo. Pero en cierta manera, algunos piensan que este era el trabajo de Esteban. Y que él cortó la vida de Esteban y ahora él está tomando la vida de Esteban para ir y va a tener que sufrir como sufrieron todos los que él persiguió, de alguna manera para que entienda lo que es. Fuese entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, hermano le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, versículo 20, que hacía, predicaba del Cristo en las sinagogas, donde antes Se fue. Edu, no se escucha, Edu, Pastor Edu. Nos quedamos sin Ahora profe. quieren hablar, ¿no? Ahí Ahora- se ha unido. Ahora no sé. quieren hablar, ¿no? Ahí Bueno, hablaron. sigan hablando. Se fue porque ya arranca el partido, por eso. Yo creo que es de Dios esto que está pasando, ¿eh? No. Yo creo que es de Dios. Si pasa otra vez, vamos a hacerle caso. No va a ser cosa que se enoje. Entonces, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y diciendo que este era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y acá tenemos un problema. Y yo espero que ustedes ahora estén bastante despiertos porque acá hay un problema escritural que me gustaría poder ayudarlos a verlo. Déjeme que... Acá está. Tenemos un problema de fechas. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los judíos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo de una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, obvio, no creyendo que fuese discípulo. Bien.
Nosotros ahora tenemos que comparar. Porque si nosotros después estudiamos Gálatas, nos va a parecer algo. Vamos a Gálatas capítulo 2, 1. Y yo me tengo que asegurar que ustedes lo entiendan. Gálatas 2, 1. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Gálatas 2:1. Los apóstoles aceptan a Pablo. Estoy bien, ¿no? Sí. Sí. 14 años después. Acordate de cuando estés conmigo no leer los títulos. Los títulos no son inspirados por Dios. Solo dale, vos entrale nomás. Entrale a la palabra. Perfecto. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Bien. Ahí dice que 14 años después subió a Jerusalén. Miremos este pasaje. A ver, esta línea de tiempo. ¿La están viendo ustedes en la pantalla? ¿Me hacen así? A ver si se los puedo explicar así. La conversión de Saulo viene primero. Después dice, pasados muchos días, ahí en Hechos 9:23. ¿Cuántos días serán esos? Claro. Son los días. Pero en Gálatas 1:17, fíjense, Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Gálatas 1:17, la segunda parte dice, y volví de nuevo a Damasco. ¿Ah? Y acá está el pasaje que nosotros estamos viendo. Sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Alguien sabe? Es un problema, ¿eh? ¿Quiénes son ellos? Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron al muro, descolgándolo de una canasta. Tan rápido los discípulos empezaron a ayudar. Después en Gálatas 1:18 dice, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecé con él 15 días. Acá está la parte donde él sube por primera vez a Jerusalén, se encuentra con Pedro y pasó 15 días con Pedro. Y acá vemos lo que acabamos de leer nosotros. Entonces, la clave es esta. Esto es lo que leyó recién César. Los 14 años se cuentan desde la primera conversión de Jesús, de Pablo, hasta que subió por segunda vez a Jerusalén. Esos son los 14 años. Pero el problema es este. ¿Dónde ponemos los 3 años que estuvo en Arabia? ¿Dónde? Bien, hay dos opciones. Solamente hay dos opciones. Y ustedes van a tener que elegir una. Yo ya elegí la mía. Es antes del versículo 23. Pasó 3 años en Arabia. Esos pasados muchos días son 3 años en Arabia. Desde mi punto de vista, pasado muchos días, entonces subí a Arabia. Entonces ahí puedo enganchar con lo que dice en Gálatas. Después de pasado 3 años, vuelve a Damasco, la ciudad donde estaba, ¿sí? Y ahí ellos es el rey de Arabia o Siria. Ellos se llaman el rey Areta, que quería matarlo. Para eso tenemos que ir a 2 Corintios 11, 32 y 33. 2 Corintios 11, 32 y 33. Si alguien me hace el favor, que tengo de todo abierto. En Damasco, el gobernador, ¿sí?, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron con un canasto por una ventana de muralla y así escapé de las manos del gobernador. Bien, ahí tenemos más o menos el... Armado, sí.
armado el cuadro. Entonces, ustedes pueden ponerlo en la opción 1, los 3 años, o en la opción 2. Vuelve a Damasco, se va a Arabia y después vuelve. Yo elegí la opción 1. Después de investigar, para mí la que más fluye es la opción 1. Entonces lo tenemos a la conversión de Pablo. Pasan muchos días, ¿dónde? En Arabia, 3 años. Cuando vuelve, ya lo estaba esperando este rey Areta con los damasenos, gobernándonos. Ya después de 3 años ya sabían que Saulo no había estado persiguiendo a la iglesia por 3 años. Ya se habrá corrido la bolilla o lo habrán puesto por Facebook que Saulo se convirtió. Entonces la gente ya no le tenía miedo y ya los discípulos lo ayudaron a escaparse de Damasco. Entonces, acuérdense, esos pasados muchos días del versículo 23 son 3 años. 3 años de Arabia. O sea, si ustedes están tomando nota, o yo lo tengo escrito en mi Biblia porque me olvido. No me acuerdo ni cómo me llamo, entonces tengo que escribir todo. Esto después se los paso, si ustedes quieren tenerlo por ahí a mano. Bien. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Les quedó más o menos claro o los confundí más? Espero que los haya confundido más, así estudian más. Bueno, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea, ya eran como chanchos. Entraba y salía quiere decir que había confianza. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Discutía. Pero estos procuraban matarle. Otra vez. O sea, al principio a Pablo no lo quieren ni los creyentes ni los judíos. Los creyentes desconfían y los judíos lo quieren matar. Complicada la situación. Alguna vez te va a pasar en la iglesia. No te van a querer ni los de la iglesia ni los de afuera. Va a decir, ¿dónde, Señor? ¿Qué pasó? Acá. Bueno, ahí te vas a hacer como Pablo. No estoy profetizando nada, pero suelen pasar esas temporaditas. Tenés que surfear la ola, nada más. Pasa y nada más que eso. Hay que apechugar, como decían en el pueblo. Créanme, a mí me pasó varias veces y uno siente como que es sapo de otro pozo, como que todo está... Nada, tranquilo. Bajá un poco, fortalecete en el Señor y la ola pasa. La ola pasa. Tranquilo. 31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Claro, ya Pablo estaba tranquilo. Ahora la escena cambia. Terminamos con Pablo y empieza Pedro. Cambio, juez, sale Pablo, entra Pedro. Pedro, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Ah, era paralítico. Alguno hasta ahí le estaba en cama y dice, qué vago este, no, pero después dice, estaba paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Si quieren saber más de ella, 1 Corintios 12, 28. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Quién? Dorcas, Tabita. Después de lavada, la pusieron en una sala. Acuérdense, el ritual para los judíos es lavar a la persona, que no tenga nada, antes de ser sepultada. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, y lo enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde lo rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas. Todo esto era parte de lo que
es el culto a alguien que muere, ¿no? Llorar, mostrar vestidos, túnicas. Y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Esto es importante, esa era la profesión de mi papá, curtidor, pero para un judío un curtidor era lo más abominable que había. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con animales muertos, y eso te convertía instantáneamente en alguien impuro para ir al templo, para las fiestas, Entonces, pero ya Pedro se quedó con el curtidor, lo que muestra que Pedro ya había perdido cierto prejuicio y no tenía problemas con quedarse ahí. Esto nos lleva al capítulo 10. En el capítulo 10 tenemos que decir que pasaron 8 años de Pentecostés hasta el camino. Acá, hace 8 años que pasó Pentecostés. 8 años. Para nosotros fueron 4 semanas, pero realmente en la Biblia fueron 8 años. Y la llave para los gentiles, muy raro, pero bueno, no la tiene Pablo. La llave para que los gentiles entren en el reino de los cielos la tiene Pedro. Y acá lo vamos a ver. Ahora vamos a estar en presencia, ya vimos el Pentecostés judío, el Pentecostés samaritano, y ahora vamos a ver el Pentecostés gentil. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión, de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Acuérdense, el centurión estaban a cargo, como algunos creen, de 100 soldados, no, muchos menos, entre 80 y una cosa así, 80 soldados. Y este centurión era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense, un romano soldado. Tienen que traer la imagen de un soldado romano ahora. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, ¿cuál es la hora novena? ¿Las 9 de la noche? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, ¿no? Cosa que no podemos intuir que este romano no dormía siesta. Un pecado capital para alguien que vive en el interior no dormir siesta. Bueno, él estaba orando y vio una visión en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado, fíjense que siempre que aparece un ángel, la gente le agarra cuiqui, ¿no? Atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Esta escena para mí, el capítulo 10 de Hechos es genial. Cómo Dios orquesta todo, las cosas que pasan, el PowerPoint de Dios, todo. Haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Miren lo que le dice el ángel, posa en casa de cierto Simón Curtidor, y tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ningún tonto, Pedro, se quedó ahí en la playa, dije, no, en la casa del curtidor. Pero una escena está pasando acá, ¿no? En Cesarea, y en Jope está Pedro. Cornelio, Pedro. El ángel se le aparece a Cornelio. Se fue el ángel que hablaba a Cornelio. Entonces Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, o sea que él creía y también había otro soldado que también creía, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro cambia la escena, vienen todos andando por el camino, los dos soldados, muestra la escena, la casa del curtidor. Acuérdense, la parte más importante de las casas en ese tiempo era la azotea. Dentro de la casa había mucho animal, mucha cosa, pero donde se reunían sobre todo era en la azotea, en la terraza. Al día siguiente, mientras iban por el camino, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es? ¿La hora sexta? 12 del mediodía. 12 del mediodía. ¿Sí? Y tuvo gran hambre. Y sí, Pedro, eran las 12 del mediodía. Pusiste a orar a las 12. Le agarró hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, Dios inventó el PowerPoint. ¿Sí? Le sobrevino un éxtasis a Pedro. O sea, quiere decir que entró, no por el hambre. Yo a veces por el hambre sí entro en éxtasis, así veo ilusiones, pero no. Dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, un PowerPoint. Nada. De toda clase de animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves de cielo. O sea, ¿qué se mostraba en esa sábana? Todos animales impuros, todos animales que no se podían comer según la ley judía. Y le vino una voz, o sea, pónganse a pensar que Pedro nunca fue al cine, Pedro nunca vio una televisión, Pedro no tuvo una tablet, no tuvo un celular, y ve esta imagen bajando del cielo y una voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. ¿Cómo no le vas a hacer caso? Pero miren, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Primero, acá hay una contradicción. Pues si le decís Señor, no le puedes decir que no. Al Señor se le dice que sí. No puede decir que no. ¿Cómo le vas a decir que no? Bueno, está bien, te entiendo. La primera vez le puede decir que no. Pero dice, volvió la voz a la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, me imagino la cabeza de Pedro en ese momento. Me imagino los patitos de Pedro estarían todos alborotados. Estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y esto es genial, miren lo sincronizado de todo esto. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Claro, no tenían timbre, no tenían... El Espíritu le dice, Pedro, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de la azotea, obviamente, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bueno, ya se hizo la conexión. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente se le llenó la casa al curtidor, pobre. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. ¿Cuántas personas iban? ¿Cuántos eran? 10. 10 personas. ¿Cómo sabemos que eran 10 personas? ¿Alguien sabe? 2 sirvientes de Cornelio, un soldado, ya son 3, Pedro 4, me faltan 6. Hechos 11, 12. Hechos 11, 12. Si alguien me lo puede leer rapidito y así hacemos la
para saber cuántos iban. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ahí está, 6 hermanos, más 4 que habían venido, más Pedro, 7, y más los 3 que habían venido, 10. ¿Sí? 10 es el número que tiene que ver siempre con testigos. Siempre que haya testigos, 10 testigos, 10 testigos, 10 testigos. Bien. Entonces lo acompañaron algunos de los hermanos a Jope, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Una costumbre del Medio Oriente, el soldado, el centurión, se arrodilló y adoró a Pedro. Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro se cree que probablemente haya sido la primera vez que Pedro está dentro de la casa de un gentil. Para ellos era... Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ahí le cayó la ficha, dice, me ha mostrado Dios, entendió el PowerPoint, entendió por qué Dios les mostraba a los animales, entendió todo, dice, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces tomó la palabra Cornelio y dice, hace 4 días que estaba a la hora que yo estaba en ayunas, y en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿No le podía haber dicho todo esto el ángel? ¿Por qué tanto lío de ir a buscar, mandar gente, que venga Pedro? Así que pues envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Acuérdense, estas personas eran devotas, pero del judaísmo, del Dios de los judíos, pero todavía no sabían nada de Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Tremenda definición. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, o sea, Pedro y quizás los 6 que estaban ahí, somos testigos. Acuérdense, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y acá ya son extranjeros, lo último de la tierra. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. Acá la predicación de Pedro siempre, acuérdense, les tiraba a los judíos. Ustedes mataron. Acá no puedes decir lo mismo. Acá dice a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Manifestarse, acuérdense, siempre tiene que ver con los sentidos. Todos los sentidos pueden oler, ver, sentir. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y yo me imagino ese lugar, un silencio, se cortaba con un cuchillo escuchando estas cosas, ¿no? Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
¿No? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, no dice aceptar. Acuérdense, nosotros hoy en la iglesia usamos el aceptar a Cristo. Y en la Biblia no habla de aceptar a Cristo, habla de creer en él. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras, subrayen esa palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué el Espíritu Santo no esperó a que Pedro poniera las manos? Obviamente, para que Pedro y todos los que iban con él se dieran cuenta que iba más allá de ellos, que esto era una obra de Dios. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, cayó sobre gentiles. Y los fieles de la circuncisión, ¿cuántos eran? 6, ya lo leímos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, se les cayó la mandíbula al piso, se les saltaron los ojos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué les derramó el Espíritu Santo? Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien. Detalles, lo único que quiero decirles es esto. Dios no hace acepción de personas. Hoy en día, yo no sé a quiénes tenemos fuera del círculo de Jesús. ¿Quiénes mentalmente nosotros decimos estos nunca van a entrar? Ojo, ojo, porque nos podemos llegar a sorprender. Nosotros somos testigos, no jueces. Nosotros no etiquetamos, no deberíamos etiquetar a la gente. Yo no sé qué puede llegar a pasar en el futuro en que a lo que nosotros llamamos inmundo, Dios empiece a llamar. No lo sé, pero estoy abierto a que Dios haga la obra. Una de las cosas que les quería, una vez que Jesús fue visto resucitado, no tenemos registro de que Jesús haya discutido con nadie, de que haya peleado por alguien, como lo hacía antes cuando estaba en la tierra, no con los fariseos, no vemos ninguna escena de eso. Siempre Jesús, después de su resurrección, es visto con ojos de amor y recibido con brazos de amor. No hay disputas, no hay peleas. Entonces, concluimos con el capítulo 10, que está mal decirlo, ya que estamos estudiando, está mal decir Pentecostés gentil, porque Pentecostés ya pasó la fiesta, no es Pentecostés acá. Pero para que nosotros entendamos, de otra forma de decirlo, es el derramamiento del Espíritu Santo. Ya ocurrió en Pentecostés con los judíos, ocurrió con los samaritanos y ahora ocurrió con los gentiles. O sea, ya está. Se cerró el círculo. Ahora lo que vamos a ver de acá en adelante es la iglesia ya como un conjunto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Algún comentario que quieran hacer de algo que le haya llamado la atención? Profesor, yo tengo una pregunta. Cuando se le aparece Jesús a Pablo, ¿no? A Saulo, que Saulo le dice, Señor, ahí no es que lo reconoce como Señor, ¿no? Sino que, ¿a qué se refiere cuando le dice Señor? Antes que él se Claro, presente como Jesús. claro, no lo reconoce como, o sea, le pregunta como una pregunta de respeto.
Sí, si a alguien le preguntás la hora, le decís, Señor, ¿me puede dar la hora? Bueno, es ese Señor. Todavía no lo reconoce como su Señor y Salvador. Yo calculo que también por ahí las cosas que creía lo habrá relacionado por ahí con alguna deidad. Claro, sí, Eh, sí, sí. Los judíos tenían una frase para eso, que Dios les hablaba, y quizás él pensó en eso, no en ese momento. Lo que menos habrá pensado, porque después le dice, no, soy Jesús, al que vos perseguís. Entonces, cuando va Ananías, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que alguien es salvo? Es porque constantemente está confesando a Jesús, no porque lo confesó una vez como su Señor. ¿Sí? La palabra dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, la palabra es confesar, hay que agregarle otra palabra, porque el verbo es continuamente. Si confesares continuamente que Jesús es el Señor y creyeres continuamente en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando vos ves a una persona confesando a Jesús, testificando de Jesús constantemente, vos puedes creer que ahí hay una persona que es salva. No porque haya hecho la oración una sola vez y haya dicho Señor, sí. No, porque no todo el que dice Señor, Señor será salvo. ¿Sí? Pero está buena la observación. En ese caso, el Señor es Curios, no es Adonai. Es Curios. Y es una muestra de respeto a cualquier persona que le puedas decir Señor. Pero si hubiera dicho Adonai, ahí es Señor que solo se usa para Dios. ¿Algo más? ¿No hay preguntas? Bueno, no me quiero ir, pero bueno, me tengo que ir, ¿qué voy a hacer? Ustedes no hacen preguntas, no me puedo quedar acá en silencio. yo quiero hacer un comentario que me llamó la atención que usted dijo de Dale. por qué el ángel no le dio el mensaje a Cornelio, ¿no? Eh, yo creo que porque ese privilegio se nos dio a nosotros de hablar de Jesús y no a los ángeles, ¿no? Y es algo que cabe destacar, ese privilegio que tenemos de llevar el mensaje de Jesús, porque sí, se lo podría haber dicho el ángel todo lo que dijo Pedro, pero sin embargo lo hizo Pedro. No sé si estoy equivocado o no. Está en silencio, profesor. Me parece lo mismo. Me parece lo mismo. No quería que se escuchara el partido. Parece lo mismo. No, mentira, todavía no lo puse. Yo creo que es así. Dios puede hacer todo, no necesita nada de nosotros. Nada, es una mentira a veces que nosotros nos hacemos que decimos, si vos no vas a predicar, Dios no puede. Dios puede. No lo necesita, no te necesita a vos y no me necesita a mí. Pero sí le agrada que nosotros seamos en que estemos predispuestos a hacerlo. Claro que nos quiere usar, pero tampoco nos subamos al pony, ¿no? Y decir, no, sin mí Dios no se puede mover. Dale, ¿quién te cree que eso? No, sí, Dios se puede mover, pero le encantaría que sea con nosotros. Siempre hago esa salvedad, ¿no? Porque Dios, si hoy trajera un ángel, ¿cuánta gente creería? Si apareciera un ángel con toda, en un estadio, es que no queda otra que creer. Pero Dios ha utilizado a los hombres que den testimonio de Él para que de esa manera, ¿sí? Y desea usarnos a nosotros. Pero sí, creo como vos, es eso. Pero fíjate toda la ingeniería que hace Dios de sacar a una persona de acá, llevarla allá, que se mueve este, que se mueve el otro, todo, Él lo podría hacer así. Sin embargo, lo hace para que nosotros nos sintamos parte de todo lo que Él hace. Traer a
a Felipe para hablarle al eunuco. Podía haberle hablado con un burro, con un caballo, le podía haber dicho. Sin embargo, Dios utiliza personas. Entonces, tenemos que estar despiertos a esos momentos divinos cuando Dios nos quiera usar porque es la manera en que Dios decidió hacerlo. Está buenísimo. ¿Algo más? Bueno, vamos a orar entonces. Si no hay preguntas, no hay comentarios. ¿Quién quiere orar? ¿Quién tiene ganas de orar? Para despedirnos. O aunque no tenga ganas, oren. ¿Quién dijo yo? Oro, profe. Dale, Mari. Hilda, no sé si se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Ahí. Dale. Te damos gracias, papá, gracias por este tiempo que pudimos tener, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es fiel, que es verdadera, que nos instruye, nos enseña, nos inspira, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener ese denuedo, Señor, como tus discípulos, Señor, y poder hablar de vos, Señor, a todos. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestro profe, Señor, bendice, te pido por la vida de Lucía, de su hija Celeste, que tú estés obrando en sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestros sueños, nuestro descanso, Señor, que podamos sentir tu presencia aún cuando descansamos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenísimo. Que descansen, se les quiere. Pórtense bien. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Amén. Chao, Bendiciones. chao. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Adiós. Tengo que parar de grabar.